También tenemos el botón del touch, que significa el táctil, que cuando compramos una pantalla siempre hay que verificar. Como pueden ver, al mover él va marcando. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les vengo a enseñar e informar sobre un código que todo técnico debe conocer para que no tenga problemas al momento de comprar alguna pantalla, cambiar algún botón, poner una pantalla de forma errónea o para saber si el sensor tiene algún fallo. Por seguridad les dejaré en la descripción del vídeo la línea de tiempo por si quieren saltarse algunos pasos. Una vez dicho esto, podemos empezar. Este código funciona para saber algún detalle del teléfono, así que les mostraré. Para esto lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí en el símbolo de teléfono y vamos a ingresar el código que les estaré dejando en la pantalla, que es asterisco numeral 0 asterisco numeral, y automáticamente entraría a un tipo de menú donde aquí podemos hacer múltiples cosas, pero lo que más estoy familiarizado es en algunos botones. O sea, cada uno tiene una opción. Como pueden ver, para poder entrar hay que presionar en algún botón, y para retroceder hay que presionar el botón de retroceso 2 veces de seguido. Primeramente les explicaré de forma normal. Este es el sensor donde podemos saber si tiene algún problema. Como pueden ver, si tapamos el sensor marcaría como verde que está funcionando el sensor, y cuando está blanco significa que no está tapado. Eso es bueno, y cada vez que se acerca la mano se vuelve verde, significa que está funcionando el sensor perfectamente. También tenemos el botón del touch, que significa el táctil, que cuando compramos una pantalla siempre hay que verificar. Como pueden ver, al mover él va marcando. Y para salir de este menú solo hay que tapar todo este dibujo que está en cuadraditos, que sería esta X. Y como pueden ver, si funciona todo el touch, significa el táctil, funciona perfectamente. Y mientras que no se tape al 100% los cuadraditos, no va a salir, así que no se preocupen si todavía no salen. Es normal. Como pueden ver, aquí hay un apartado donde falta. Como pueden ver, ahí falta, y al tapar automáticamente ya saldría. Dos consejos muy importantes que les quiero dar a ustedes es que cuando compran una pantalla siempre hay que verificar en este apartado de touch, porque no siempre la pantalla, por ser algo nuevo, funciona al 100%. Ya tuve un problema con un celular que compré y no funcionó, así que perdí también yo. Y lo segundo es que al poner la pantalla siempre hay que estar atento al sensor para que no esté así prendido, que no esté todo en verde, porque puede haber un problema a la hora de escuchar alguna llamada. Entonces se apagaría solo la pantalla y no podríamos escuchar. Idéntico al enviar un audio en WhatsApp, si queremos apagar la pantalla, porque el sensor estaría muy mal puesto. Siempre hay que estar atento ante estas dos cosas: primero la pantalla y segundo el sensor, porque al colocar la pantalla puede ser que haya entrado alguna cola o alguna suciedad, y entonces lo que da el problema de no funcionar bien. Bueno, una vez explicado esto, también tenemos el apartado de botones, donde al presionar un botón de volumen marcaría un color. Al presionar el botón de volumen hacia abajo marca otro color. El botón de retroceso, el botón de apagado, entonces va cambiando de color, mostrando que sí funciona los botones correctamente. Si no llegara a prender algún botón al presionar el botón de volumen de abajo, sino el de apagado, significa que ese botón no está funcionando correctamente. Y como mencioné, para terminar, para volver a salir, hay que presionar el botón de retroceso 2 veces y ya estaría. Como mencioné, hay que tener cuidado sobre estas dos cosas. La primera es la pantalla al momento de comprar. Como mencioné, ya me ocurrió ese problema.
donde compré una pantalla que no funcionaba y me salió muy caro. Y la segunda, siempre hay que tener, debemos estar atentos al sensor, ya que podría tapar la pantalla, donde podría haber ese problema del sensor tapado, y a la hora de enviar un audio en WhatsApp significa que al escuchar él se apaga solo. Ese sería el problema. Y también ya me ocurrió ese problema, donde tuve que volver a quitar la pantalla, ordenar y ahí para entregar al dueño. Son consejos básicos, pero muy importante. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de los comentarios, como también así si conocen algún otro código útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.